El viento aullaba entre los álamos, transformando las colinas en un mundo silencioso y sin aliento. El viento se movía como un recuerdo, primero suave, luego cruel, arrastrando ceniza y escarcha en el mismo suspiro prolongado. Y a través de él caminaba una mujer, el dobladillo rígido de hollín, las botas rajadas por las costuras, los ojos rastreando algo que ya no existía. Serafina Blackwood no se inmutó cuando la nieve le azotó las mejillas. Había caminado kilómetros desde el amanecer, pasando carros que no aminoraban la marcha, atravesando pueblos donde las ventanas se cerraban cuando ella pasaba. Tenía las manos rojas de frío, se le agrietaban los nudillos. Pero no era el invierno lo que la había endurecido. Era el silencio de demasiadas noches sin un nombre pronunciado, sin calor ofrecido. Viuda sin tierra, sin hijos y, lo peor de todo, sin compasión. Llegó a las afueras del pueblo justo cuando la última campana tocaba para la oración de la tarde. Resonó sobre los tejados como una advertencia. El letrero sobre la tienda de ultramarinos se balanceaba suelto en el viento. Humo salía de las chimeneas, pero no había nadie fuera. Este no era un lugar que diera la bienvenida a los que llegaban tarde. Se ajustó el chal y pisó las heladas rodadas de las ruedas para entrar en el pueblo. Dos niños que jugaban con un aro, levantaron la vista, vieron su falda con una línea de hollín y su pelo desgreñado y agrietado por el viento, y corrieron dentro de su porche. Un perro ladró una vez, luego se escondió bajo una barandilla. Cuando llegó a la tienda de ultramarinos, sabía que era mejor no tener esperanzas. Aún así, abrió la puerta con dedos lentos y entró. El calor la invadió como una bofetada. El aroma de harina, canela, madera vieja, una gorda estufa de vientre cerca del fondo. Las Ra. Grimshaw estaba detrás del mostrador, contando cerillas en una lata. No levantó la vista. Serafina aclaró su garganta. Señora, no estoy aquí para mendigar. Solo me preguntaba si necesitaba ayuda. Puedo barrer, doblar tela o simplemente sentarme en una silla junto a la estufa hasta que deje de nevar. La anciana levantó la vista. Su mirada recorrió a Serafina como un juez valorando a un ladrón. Te recuerdo, dijo. La esposa de Blackwood de la cresta cerca de Cold Creek. Serafina asintió una vez. Se incendió, ¿verdad? Oí que lo perdiste todo, incluso al bebé. La mandíbula de Serafina no se movió. Bueno, dijo Lasra. Grimshaw, encogiéndose de hombros, Dios envía su fuego donde le place. Serafina no respondió, simplemente se giró y volvió a salir al frío. Detrás de ella, la puerta se cerró de golpe. Caminó hacia la iglesia. Sus botas se engancharon en piedras irregulares, el viento tiraba con fuerza ahora. Cuando llegó a los escalones, no podía sentir los dedos. Probó la puerta. Cerrada. Se apoyó en la barandilla, abrazando su cuerpo con los brazos. El campanario se cernía sobre ella, proyectando largas sombras sobre la nieve. No lloró. Ya no. Sus lágrimas se habían secado con las cenizas de su granja. Tampoco suplicó, simplemente se quedó allí, dejando que el frío tomara lo que quisiera. Entonces un sonido, un suave golpeteo como un conejo rozando la nieve, se giró. Dos niñas estaban cerca del borde de la plaza. Descalzas, con el pelo enmarañado, abrigos demasiado finos para la estación. Gemelas tal vez de 6 años. Una tenía un botón de madera apretado en el puño. La otra sostenía una cuerda con un relicario roto. Miraron fijamente. Serafina les devolvió la mirada. ¿Tienes hambre?, preguntó la más ruidosa. Serafina parpadeó. La niña se acercó, tirando de su hermana hacia atrás. Pareces alguien que no tiene porche. No, dijo Serafina. No lo tengo. La gemela más callada extendió la mano, tocó el dobladillo de su vestido. Sus dedos volvieron negros. La gemela más ruidosa entrecerró los ojos. ¿Qué es eso? Hollín. Como de un fuego. Sí. ¿Era tuyo? Serafina abrió la boca. La cerró. Sí. La gemela callada de repente dio un paso adelante y la abrazó. Así sin más. Como si supiera algo que los adultos habían olvidado. La más ruidosa dijo, ¿quieres un hogar, verdad? Serafina miró hacia otro lado. Yo quiero un lugar donde estar quieta. La niña asintió gravemente. No tenemos mamá, pero nuestro pa necesita una novia. Estábamos esperando encontrar una. ¿Esperando?, preguntó Serafina, sin saber si se estaba burlando o la invitaban a un sueño. No decimos mucho, pero sabemos lo que falta. Y pareces alguien que necesita a alguien.
Las rodillas de Serafina se sintieron débiles. No por el frío, sino por el extraño peso de esa frase. La necesidad no era algo que se hubiera permitido sentir últimamente. La gemela callada tiró de su mano. Ven, te mostraremos nuestro lugar, ni siquiera sé vuestros nombres. La más ruidosa sonrió. Soy June. Ella es Josie. Serafina miró hacia la iglesia, todavía cerrada con llave, todavía fría. Luego de vuelta a las gemelas. Estaban descalzas, pero no temblaban. Ella la siguió. La llevaron a través del pueblo, por un carril que se retorcía entre álamos cargados de nieve, pasando una valla de raíles reparada con cuerda, hasta una casa desgastada con humo que salía débilmente de la chimenea. El porche se hundía, el granero se inclinaba, pero había luz en las ventanas y una mecedora se balanceaba a medias en el viento. Josie subió al porche y golpeó 2 veces. June señaló con orgullo. Eso es nuestro. Pa lo construyó con mamá antes de que muriera. No hubo respuesta desde dentro. June no pareció preocupada, empujó la puerta para abrirla. Hemos traído una novia. Serafina casi se giró y corrió. Sus botas se agarraron a la nieve como anclas. Dentro calor, el olor a estofado, una mesa desgastada hasta tener bordes redondos. Una estantería de pequeños animales tallados. Y en la esquina más alejada, un hombre se levantó de un banco, alto, de hombros anchos, con una camisa oscura con las mangas enrolladas hasta los antebrazos. Una cicatriz le partía la ceja izquierda, sus ojos se fijaron en los de Serafina. No suspicaces, no asustados, solo quietos. La niña corrió por delante de él. Josie se subió a una mecedora y June se tiró sobre una piel desnuda junto al fuego. El hombre miró a Serafina e inclinó la cabeza una vez. No un asentimiento, no una bienvenida, solo un reconocimiento. Esta es la viuda, explicó June. Tiene ceniza en su falda y tristeza en sus botas. Serafina casi se rió. Él hizo un gesto hacia la silla junto al fuego. Ella se movió lentamente hacia ella. Él no le preguntó su nombre. Ella no le preguntó el suyo. Pero cuando se sentó, el calor empapó sus huesos como algo sagrado. Sus dedos hormiguearon al volver a la vida. Le ardían los ojos, no por el humo, sino por el dolor de una bondad demasiado repentina para soportarla. Él le puso un cuenco de estofado cerca y se alejó. Más tarde, cuando las niñas se habían quedado dormidas, enredadas en los brazos de la otra, Serafina se levantó para irse. Él bloqueó la puerta, no agresivamente, solo estaba allí. ¿Tienes algún lugar mejor?, preguntó, con voz áspera como grava bajo el agua del río. No. Entonces quédate hasta que lo tengas, ella vaciló. No me conoces. Tampoco mi esposa al principio. Algo se agrietó en su pecho. Ella miró hacia otro lado, la vergüenza entrando como una marea. No puedo darte lo que ella dio. Él la miró durante un largo rato de silencio, luego dijo. No estaba pidiendo eso. Ella parpadeó. Él se apartó. Habitaciones allí. Señaló una puerta cerca del hogar. Ella se giró para darle las gracias, pero él ya se había ido, de vuelta al banco, de vuelta a su cuchillo de tallar y un pony a medio hacer en sus manos. Ella entró en la habitación. Olía a cedro y jabón. Una sola manta en el catre doblada apretada. Una imagen de agua ligeramente tibia. Alguien había pensado en el futuro. Ella no durmió. Se quedó quieta y escuchó el crujido de la silla afuera. Los suaves murmullos de las niñas soñando, el bajo suspiro de un hombre tratando de dar forma al silencio en algo útil. Por la mañana, se levantó antes de que saliera el sol y encontró sus botas limpias, la ceniza desaparecida. Se sentó en el porche con el frío mordiendo su piel de nuevo, pero esta vez no se sentía vacía. Observó a las niñas perseguir gallinas por el patio. El hombre salió y se apoyó en el poste junto a ella. Yo traeré leña, dijo. Ella asintió. Él hizo una pausa. ¿Sabes hacer pan? Lo hacía una vez. ¿Podrías enseñar a las niñas si te quedas? Ella asintió de nuevo. Entonces, con voz suave como una valla rota por el viento, preguntó. ¿Cuál es tu nombre? Silas. Él no preguntó el suyo. Ella lo vio caminar hacia el granero. Entonces June llamó desde detrás de ella, sosteniendo un palo de madera labrada. Te hicimos un perro. No ladra, pero se queda. Serafina se arrodilló y tomó la talla. El perro no tenía ojos, ni patas, solo una forma destinada a ser leal. Ella sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió como una invitada en su propia historia.
Serafina se levantó con el sol, aunque su sueño había sido superficial y escaso. La luz de la mañana se filtró a través de un dolor torcido, dorada donde golpeó el suelo de madera y plateada donde tocó el cristal helado. Su aliento se nubló ante ella. El calor del hogar no había llegado a esta habitación. Pero no le importó el frío. Estaba limpio, no mentía. Se alisó la falda con dedos callosos y entró descalza en la habitación principal. La cabaña crujió como un barco y un muelle, huesos viejos gimiendo, asentándose. Encontró a Silas ya levantado, un hervidor calentándose en la estufa y vapor saliendo por encima de sus anchos hombros como el aliento de una bestia. No se había afeitado, no había hablado, solo se movió con la misma certeza silenciosa que un hombre que había pasado sin aplausos la mayor parte de su vida. Asintió una vez, luego puso una taza de estaño abollada junto a ella. Café negro amargo caliente. Las gemelas entraron poco después, con el pelo enmarañado y llenas de sueño. Josie se subió al banco y se metió los pies debajo mientras June comenzó a cepillar los nudos de su hermana con un peine de hueso tallado. Silas miró a Serafina, pero no dijo nada. Luego recogió su abrigo, se puso el sombrero y salió al frío con un hacha en la mano. La puerta se cerró tras él como una promesa a medio hacer. Serafina no preguntó a dónde había ido. Lavó las tazas, calentó el estofado sobrante y barrió las cenizas del hogar. Las niñas la observaron como si vieran a alguien dibujar fronteras con tinta invisible. Inciertas si las líneas significaban permanencia o solo otro adiós. ¿Sabes hacer trenzas?, preguntó June de repente. Sí. ¿Puedo hacer las vuestras? Las trenzas de papá duelen. Josie asintió solemnemente en señal de acuerdo. Así que Serafina se sentó detrás de ellas, tirando suavemente a través de sus enredos, murmurando historias sin sentido que no recordaba haber aprendido, solo unas que surgieron de algún lugar profundo. Las niñas se rieron. Josie se inclinó sobre su regazo como si fuera el único lugar donde el viento no podía encontrarla. Cuando Silas regresó, se detuvo en la puerta, solo el tiempo suficiente para que Serafina sintiera el peso de su mirada. Ella no se giró. Él no habló, pero más tarde encontró sus botas todavía cerca del hogar, recién engrasadas y cosidas en el costado con un nuevo hilo de caro cenue. No le había pedido que se quedara, pero se estaba preparando para ello. Esa noche, ella se ofreció a cocinar. Las niñas aplaudieron. Silas solo se apartó. En la despensa, vio el delantal de la difunta esposa todavía colgado en el gancho. Algodón desgastado, una vez blanco, ahora suavizado a crema con años de uso y humo de leña. Ella no lo tocó. Usó una toalla en su lugar. El estofado que hizo no fue perfecto. Demasiado aguado, un poco pesado de sal, pero las niñas lo devoraron y Silas comió en silencio. Después, mientras las niñas recogían los platos, Serafina se quedó junto a la ventana. Afuera, el viento se había calmado. La nieve se aferraba a cada rama como encaje. ¿Era amable tu esposa?, preguntó en voz baja, sin mirarlo. Un largo silencio. Sí. Ella no preguntó más. Él no ofreció. Esa noche, soñó con una casa donde las ventanas no traquetearan y el fuego no se apagara. A la mañana siguiente, oyó martillar. Salió a encontrar a Silas reparando el porche. Se movía metódicamente, sin desperdiciar movimiento. Su abrigo estaba tirado sobre la barandilla. La cicatriz sobre su ceja izquierda atrapó la luz, pálida contra la piel bronceada por el sol. Serafina se acercó lentamente. «¿Puedo ayudar?», dijo. Él la miró, luego le entregó un clavo. Trabajaron lado a lado, en silencio, excepto por el suave ritmo del martillo sobre la madera. Se sintió como construir algo, aunque no pudo nombrar qué. A mediados de la tarde, sus palmas estaban llenas de ampollas. «No estás acostumbrada a trabajar», dijo. Ella levantó una ceja. «He trabajado, solo que no para nadie que se diera cuenta». Él hizo la más leve contracción en la comisura de la boca. Podría haber sido una sonrisa. Ella pensó que podría haberle gustado. Esa noche, cuando las niñas se habían ido a la cama, ella se sentó junto al fuego, cosiendo parches en una de las camisas de Silas. Los botones no coincidían. Ella no preguntó si eso era obra suya o de su esposa. Silas entró, secándose las manos con un trapo. Se quedó de pie durante un largo rato mirando la camisa en su regazo. «No tienes que hacerlo», dijo. «Lo sé. No lo pedí. Lo sé». Él asintió, luego se sentó frente a ella y reanudó el tallado de un caballo de un bloque de roble.
El tiempo pasó como melaza sobre un plato frío. Lento, dulce, pegajoso. Las niñas se despertaron llorando esa noche. Pesadillas. Josie se aferró al cuello de Serafina mientras June sollozaba en su brazo. Sila se quedó de pie en la puerta impotente. «¿Puedo sentarme con ellas?», susurró Serafina. Él asintió apretadamente. Ella meció a las niñas hasta que se calmaron, tarareando una canción sin palabras. Se quedaron dormidas junto a ella. Ella no se movió. Por la mañana, se despertó en su cama. Ambas gemelas acurrucadas contra sus costados, cálidas y respirando suavemente. Silas trajo leña, pero no habló. Dejó una manta extra en el respaldo de la silla. Ese día, ella hizo pan, no fue perfecto. Se partió en la parte superior y se cocinó demasiado rápido, pero las niñas arrancaron pedazos con alegría. Incluso Silas lo comió. Ella encontró un tarro de miel y dejó que las niñas remojaran las cortezas. «¿Deberíamos llamarte mamá?», preguntó June. La miel se pegó a su barbilla. Serafina se congeló. Silas miró repentinamente y bruscamente. Josie solo dijo: «Hueles a hogar». La voz de Serafina se atascó y luego se estabilizó. Tal vez solo Serafina por ahora. Asintieron sin molestarse. Más tarde esa semana, ella fue al pueblo con Silas en el carro. Usted dijo poco. El silencio no fue incómodo, solo espacio que aún no habían llenado. En la tienda de ultramarinos, las Grimshaw los vio juntos. Su boca se torció como una cuerda vieja. Bueno, dijo lo suficientemente alto para que los demás dentro la oyeran. Eso fue rápido, ¿no es así? Serafina se quedó quieta. Silas cogió un saco de harina. Ahora haces tareas para un hombre que ni siquiera dirá tu nombre, continuó la anciana, sonriendo como vinagre. Silas no habló. Serafina lo miró. Algo parpadeó en sus ojos, pero él volvió a mirar los sacos. Ese silencio, esa ausencia de defensa fue peor que las palabras. Regresaron a casa sin decir palabra. Esa noche, ella se sentó afuera mientras el fuego crepitaba detrás de ella. Silas se acercó lentamente, se quedó de pie junto al poste. No le respondí, dijo. No, deberías haberlo hecho. Ella no dijo nada. No pensé que importara. Ella lo miró entonces. Sus ojos eran más oscuros que la noche. He sido un nombre que nadie pronunció antes, dijo en voz baja, importa. Él no se disculpó. Pero a la mañana siguiente, él ya estaba en la cocina cuando ella se despertó. Serafina, dijo, nos quedamos sin harina. Ella parpadeó. Iré contigo, añadió. Algo en ella fermentó. Esa tarde, él colocó un segundo catre en la habitación de las niñas. El invierno todavía es largo, dijo. Ella entendió. No fue un despido. Fue un espacio, un lugar al que pertenecer sin expectativa. Las niñas insistieron en mostrarle la bodega de raíces, su cueva del tesoro secreta. Era solo un agujero excavado con estanterías de judías y cebollas en escabeche, pero hablaron de ello como si fuera mágico. Josie le dio un botón astillado como señal. June juró que mantendría alejadas las pesadillas, Serafina lo guardó en el bolsillo de su delantal. Esa noche, después de arroparlas, ella regresó al fuego para encontrar a Silas tallando de nuevo con el mismo cuchillo silencioso en la mano, un nuevo pájaro. Fui al pueblo, dijo. Oí. Me defendí. Él no levantó la vista. Eso es lo que ella esperó, dijo en voz baja. Él miró por encima. ¿Cómo se sintió? Como si perteneciera más aquí de lo que nunca lo haré allí. Él asintió y luego dijo, las niñas te pintaron. Lo hicieron. Ven lo que es verdad. Ella se acercó. ¿Tú? Él dejó el cuchillo. Veo a una mujer que todavía está eligiendo. Eso cuenta más que cualquier cosa susurrada a tus espaldas. Ella se sentó a su lado. ¿Alguna vez piensas que podrías amar de nuevo? Él no respondió, pero le entregó el pájaro. Tenía un ala torcida, pero encajaba en su palma como si la hubiera esperado todo el tiempo. La tormenta llegó sin previo aviso. Un cielo que había sido suave y pálido toda la mañana se volvió de hierro al mediodía. El viento se levantó como un viejo rencor, azotando las persianas y tirando de la línea de la ropa. Las gallinas se dispersaron. Las gemelas corrieron hacia el granero con los brazos llenos de muñecas y maíz seco. Silas ya estaba acarreando cubos dentro cuando los primeros copos comenzaron a caer, húmedos y pesados, pegándose al suelo como arrepentimiento. Serafina recogió las mantas de la línea, sus dedos crudos y rápidos.
Podía oler el frío que venía, afilado como hierro y pino, el tipo que silenciaba todo menos el recuerdo. ¿Niñas dentro?, preguntó mientras Silas pasaba junto a ella en el porche. Él asintió. Pero Josie perdió algo. Sigue diciendo que lo dejó caer junto al arroyo. La respiración de Serafina se agitó. ¿Está ahí fuera ahora? Silas levantó la vista. La puerta del granero se cerró de golpe con el viento. June vino corriendo. Dijo que solo estaba buscando. Dijo que volvería antes de que la nieve se pegara. La cara de Silas cambió, no pánico, sino algo más apretado, algo más profundo. Yo la encontraré, dijo Serafina, ya agarrando su chal. Yo iré. Él negó con la cabeza. Corrió porque pensó que me enfadaría. Necesita mi voz. Silas vaciló, luego sacó un farol de su gancho y lo encendió. Sus dedos rozaron los de ella mientras se lo pasaba. Junto al árbol de cedro partido, dijo, ahí es donde juegan más. El viento rugió como si no quisiera que se fuera. Ella fue de todos modos. Por el sendero, la nieve venía de lado, pegándose a sus pestañas, empapando su dobladillo. Los árboles se difuminaron entre sí, sus ramas susurrando viejas advertencias. Sus botas resbalaron en el barro debajo del polvo. Sostuvo el farol en alto, su brillo un orbe tembloroso en el gris. Josie, gritó, pero el viento robó el nombre. Llegó al arroyo, poco profundo y medio congelado. Junto a él, debajo del cedro torcido, una pequeña figura se acurrucaba detrás de una roca. Serafina corrió. Josie estaba sentada abrazando sus rodillas, sus mejillas manchadas de rojo, su trenza llena de nieve. Dejé caer la talla, dijo. El pájaro que me diste. Busqué y busqué. Serafina se arrodilló y abrazó a la niña. Vales más que cualquier talla. No pienses nunca que te cambiaría por nada. Josie se aferró a ella como una rama en aguas de inundación. No quería perder la cosa que tocaste. Serafina se puso de pie levantándola. Bueno, haremos otro. Se giró de nuevo, pero el sendero ya se había desvanecido bajo la nieve. El viento se había tragado el agujero del mundo. Apretó su agarre y caminó. Cuando llegaron a la casa, le ardían las piernas y se le habían entumecido los dedos. Silas abrió la puerta antes de que ella llamara. Él no habló. Tomó a Josie en sus brazos y miró a Serafina como si le hubiera traído su propio corazón. Ella se quitó el abrigo y se quedó de pie goteando en la alfombra. June vino corriendo. La encontraste. Está a salvo, dijo Serafina. Josie se removió, ella vino por mí. Siempre lo hará. Silas dijo. El fuego rugió, mantas envueltas. La tormenta se intensificó. Y en el calor, el silencio llenó la habitación. No pesado, no frío, sino el tipo de silencio que contiene gratitud sin necesidad de hablarlo. Esa noche, después de que las niñas se hubieran quedado dormidas bajo edredones y sueños, Serafina se sentó junto al hogar, su vestido secándose en ondas de calor. Le dolían los pies, le palpitaban los hombros. Silas le trajo una taza de sidra. Ella la tomó, con las manos temblando solo ligeramente. ¿Por qué se fue sola?, preguntó él. No quería decepcionarme, dijo Serafina. Él asintió lentamente. Ella pensó que el pájaro significaba algo más de lo que significaba. Lo hizo, dijo Silas. Fue lo primero que hice desde que Mary falleció. Serafina miró hacia el vapor. No lo sabía. No necesitaba saberlo. Ella apretó la taza con más fuerza. Nunca pude enterrar nada. El fuego se lo llevó todo. Sin lápida, sin nombre en un poste de cerca, solo ceniza en silencio. Silas la miró con el ceño ligeramente fruncido. No estoy segura de qué ser aquí, añadió. No una esposa, no una madre. Ni siquiera una ayudante a la que la gente respete. Estás aquí, dijo Silas. Eso es suficiente. Ella sonrió débilmente. No creo que lo sea. Él buscó algo detrás de la repisa. Una caja. Pequeña, de madera, lisa con la edad. Estaba guardando esto para cuando pensara que sabría qué decir, dijo. Él la abrió. Dentro una sola cinta doblada, un relicario y un pequeño paquete de nombres escritos con la mano temblorosa de un niño. June intentó deletrear Serafina la semana pasada. Él dijo que se sentía como un nombre que se quedaba. Serafina recogió el papel. Estaban al revés. La B era un globo, pero era suya. ¿Es esto lo que el pueblo cree que no merezco?, susurró. Él no respondió.
Simplemente dejó que la pregunta colgara allí como humo que se eleva de un fuego apagado. Ella se puso de pie, luego hizo algo que no había hecho desde el día en que el bebé dejó de patear. Abrió su bolsa, la que mantenía escondida debajo de la cama, y sacó el único artículo que había guardado del fuego. Un anillo de bodas deformado por el calor, lo colocó en la repisa junto a la caja. Una vez fui otra persona, dijo, pero murió. Silas se acercó. Entonces, ¿quién eres ahora? Serafina miró hacia las letras torcidas en la página. No lo sé, dijo, pero creo que las niñas sí. El deshielo había traído barro y murmullos. Las vallas se aflojaron en sus postes. Las pezuñas se hundieron hasta los menudillos. Pero no fue la nieve derretida lo que agitó la tensión. Fueron los ojos del pueblo agudizados por la quietud del invierno y el regreso de la primavera. Nada hizo a la gente más mezquina que tener algo de qué hablar de nuevo. Llegaron justo después del mediodía. 3 hombres a caballo, todos vecinos y solo de nombre. A su cabeza, Hiram Blas, el rival más cercano de Silas, el poseedor de rencores más antiguo, y el tipo de hombre que llamaba a la cortesía una debilidad cuando se hablaba demasiado lento. Él llovió en la puerta de McCrae, barro salpicando de las pezuñas de su caballo. Silas estaba cortando leña detrás del granero. Serafina estaba de pie en el porche, sacudiendo el aserrín de una colcha. Las gemelas estaban dentro ensartando botones en pulseras. Blas inclinó su sombrero. Buenas tardes, Serafina. Ella no respondió. Tienes algunos nervios de pie en un porche que no es tuyo. Silas dobló la esquina antes de que ella pudiera hablar. Él sostenía el hacha por su garganta. No amenazante, solo visible. Esta es una visita de cortesía, Hiram. Blas sonrió ampliamente. Llamémoslo un acto de responsabilidad cívica. El pueblo ha estado hablando de Silas. Estás dejando que una mujer viva aquí que no es tu esposa. Las niñas llamándola mamá cuando no tiene ningún reclamo de sangre. No es ilegal. Blas se encogió de hombros. No, pero es irregular. Y las cosas irregulares no le sientan bien a la gente. La gente se pone inquieta. La gente inquieta toma malas decisiones. Serafina bajó los escalones. ¿Qué decisión estás tratando de tomar hoy? Blas la miró, con los ojos recorriendo su delantal, las botas que había limpiado esa mañana. Solo vine a preguntarte si te mudarías pronto. No quiero ver a Silas atado en chismes. La voz de Silas era grave. Viniste con otros 2 hombres a hablar de chismes. Viniste a proteger tu interés. Las disputas de tierras tienen una manera de reabrirse si las personas involucradas comienzan a parecer demasiado no tradicionales. Silas dio un paso más cerca con el hacha aún baja. Hiram continuó, recuerdas las líneas fronterizas, ¿verdad? Las que corren cerca de tu cerca sur no están claras legalmente hablando. Un juez podría fallar de manera diferente si se le pide de nuevo. Los ojos de Silas eran acero. Serafina dijo, ¿crees que esta casa es menos honesta porque ayudo en ella? Hiram miró más allá de ella. Creo que las niñas merecen madres cuyos nombres estén firmados en los registros de la iglesia. La garganta de Serafina ardió, pero su voz se mantuvo nivelada. ¿Y crees que no me he ganado un nombre? Silas dejó caer el hacha suavemente en el tocón. No estás aquí por límites, Hiram. Estás aquí porque tu orgullo no puede soportar que un hombre encuentre la paz donde tú nunca la has tenido. La sonrisa de Blas desapareció. Serafina salió del porche, caminando más cerca, con las botas hundiéndose en el suelo descongelado. ¿Quieres un papel para sentirte seguro?, dijo. ¿Quieres tinta y firmas como si pudieran prometer más que acciones? Me he arrodillado en el barro para encontrar a una niña en una tormenta. He lavado sangre de la camisa de este hombre con mis propias manos. Les he enseñado a 2 niñas a reír de nuevo. Pero para ti, sigo siendo ceniza y rumor. Blas se movió en su silla de montar. ¿Has dicho suficiente? No, dijo ella. No he dicho ni la mitad. Ella metió la mano en su delantal y sacó el relicario, lo abrió, le mostró la foto dentro. Su marido, el que murió tratando de salvar a su hijo cuando el fuego atrapó el techo. Esto fue todo lo que sobrevivió. Ni un nombre, ni una escritura, ni una casa, solo esto. ¿Y crees que voy a volver a arrastrarme a la nada solo porque tu orgullo necesita que sea pequeña? Los otros hombres miraron hacia otro lado. Uno se aclaró la garganta. El viento cambió. Silas dio un paso adelante. ¿Puedes darte la vuelta ahora, Hiram? ¿Me estás amenazando? No, Silas dijo,
Estoy de pie entre tú y algo que no voy a dejar que manches. La mandíbula de Blas funcionó, pero su caballo se hizo a un lado. Ya cansado de la postura, escupió en la tierra, luego giró sus riendas. El pueblo está observando. Ustedes dos es mejor que averigüen qué historia quieren que cuenten. Serafina los vio irse hasta que desaparecieron detrás de la curva del sendero. Luego se giró, sus rodillas temblando, no por miedo, sino por furia mantenida durante mucho tiempo bajo sus costillas. Sila se quedó en silencio. El hacha todavía enterrada en el tocón. No tenías que decir nada, dijo. Él la miró. Sí, lo hice. Ella entró. Esa noche, después de que las niñas estuvieran dormidas, ella se sentó a la mesa doblando la misma toalla una y otra vez. Silas entró, se quitó el abrigo y se sentó frente a ella. Ninguno habló durante mucho tiempo. Luego vendrán de nuevo. Sí. ¿Quieres que te lleve al pueblo? No, podrías quedarte con la viuda Harper o dirigirte al norte a la casa de tu primo. No me voy a ir. Sus ojos buscaron los de ella. Estoy cansada de huir de personas que nunca han levantado una mano para construir lo que juzgan, él exhaló. No fue exactamente alivio. Algo más cerca del reconocimiento. Ella se puso de pie, fue al hogar y sacó el paquete que nunca había abierto frente a él. Dentro su certificado de matrimonio, el humo manchó una cinta y la cuchara de juguete del niño que habían encontrado en las cenizas. Lo puso sobre la mesa. No solo perdí a un marido y un bebé, dijo. Perdí el nombre que dejaba que la gente me llamara real. Sila se levantó, caminó hacia la estantería, sacó el delantal de su esposa, todavía colgando como un recuerdo. Se giró, lo extendió. No reverentemente, no simbólicamente, solo honestamente. Serafina lo miró fijamente. No quiero su lugar, susurró. Nunca has intentado tomarlo, dijo él. Pero esta casa necesita una mujer que no desaparezca cuando se ponga difícil. Ella lo tomó en sus manos. La tela era suave, desgastada en los bordes, pero limpia. Él se acercó. No tengo un anillo, dijo. Todavía no, pero tengo tierra y dos niñas que creen que eres el tipo de fuerte en el que quieren crecer. Serafina miró el delantal, luego a él. ¿Y qué crees tú? Él no parpadeó. Que el fuego no terminó con tu vida. Te preparó para aquí. Ella se ató el delantal alrededor de su cintura. Afuera, el viento raspaba contra la ventana. Adentro, el fuego subió más alto. Por la mañana, ella barrió los escalones delanteros antes de que saliera el sol. Colocó dos pájaros de madera, el suyo y el de Josie, en la barandilla del porche. Al mediodía, June sacó un botón de su bolsillo y dijo: Pa dice que te quedarás. Lo haré. Y usarás el delantal. Lo estoy haciendo. La niña sonrió. Entonces es verdad. ¿Qué es verdad? Que cuando una mujer encuentra su nombre de nuevo, ya no pertenece al pueblo. Serafina miró hacia el camino. Estaba vacío. La nieve se estaba derritiendo. Y en algún lugar profundo dentro, la parte de ella que una vez no había sido nada más que ceniza susurró de vuelta: déjalos hablar. Si te ha gustado esta historia y quieres ver más contenido conmovedor, no olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a nuestro canal.